Estás siguiendo un camino que no elegiste, persiguiendo metas que no son tuyas, viviendo una vida que alguien más diseñó para ti. Y lo más perturbador es que ni siquiera lo sabes. Ahí está. La frase que probablemente te incomoda porque en algún rincón profundo de ti sabes que es verdad. No es filosofía barata, no es pesimismo gratuito. Es la descripción más honesta de lo que ocurre cada vez que abres los ojos en la mañana y te preparas para repetir el mismo ciclo de siempre. Hay un filósofo que vivió hace casi 2 siglos y que antes de que existieran los neurocientíficos, los psicólogos conductuales y los laboratorios de bienestar humano, ya lo había descifrado todo. Su nombre era Arthur Schopenhauer, y su gran delito fue decirte en voz alta lo que el mundo necesita que nunca escuches, que el sufrimiento no es un error del sistema, es el sistema. Hoy no vamos a darte una salida fácil. No vamos a hablarte de mindfulness, de gratitud, ni de visualizar el éxito. Vamos a ir al fondo. Vamos a ver qué hay detrás del deseo, detrás del amor, detrás del trabajo, detrás de todo aquello que te enseñaron a perseguir. Y cuando lleguemos ahí, a ese punto donde ya no hay más capas que quitar, entonces sí podrás decidir cómo quieres vivir. Pero primero, necesitas entender cómo funciona la trampa. Desde que eres pequeño, alguien te pone delante una zanahoria. En la infancia es la aprobación de tus padres. En la adolescencia es la aceptación de tus compañeros. En la adultez es el dinero, el estatus, la pareja ideal, el trabajo soñado, el cuerpo perfecto. La zanahoria cambia de nombre, pero el mecanismo es siempre el mismo. Te dicen que si llegas hasta allá, si alcanzas ese punto, serás feliz, serás completo. Dejarás de sentir ese vacío que llevas dentro como si fuera parte de tu anatomía. Y tú corres con toda la energía que tienes, con años de vida, con sacrificio, con renuncia. Y cuando por fin llegas, cuando por fin tocas la zanahoria, pasa algo que nadie te había advertido. Desaparece y aparece otra más grande, más brillante, más promisoria. Y el ciclo comienza de nuevo. Schopenhauer lo llamó la voluntad, esa fuerza ciega, irracional e insaciable que nos mueve desde adentro y que nunca bajo ninguna circunstancia queda satisfecha. No porque seamos débiles, no porque no hayamos elegido la zanahoria correcta, sino porque la satisfacción permanente es, por diseño, imposible. El deseo, en su forma más básica, es la señal de una carencia. Quiero agua porque tengo sed. Quiero amor porque siento soledad. Quiero dinero porque siento inseguridad. Cada deseo nace de una falta, y esa falta duele. El dolor del deseo es real, es físico. Lo sientes en el pecho cuando alguien no te responde, en el estómago cuando el dinero no alcanza, en la garganta cuando nadie te ve. Y cuando finalmente consigues lo que querías, el dolor cesa. Pero esa cesación del dolor no es felicidad. Es simplemente la ausencia temporal de sufrimiento, y dura exactamente lo que tarda en aparecer el siguiente deseo. Así lo describió Schopenhauer: la vida oscila entre el dolor de la carencia y el vacío del aburrimiento. Cuando queremos y no tenemos, sufrimos. Cuando conseguimos lo que queríamos, nos aburrimos. No hay zona intermedia, no hay territorio de paz estable, solo péndulo. La ciencia moderna llegó tarde a esta fiesta, pero llegó con datos. Tu cerebro tiene un sistema diseñado evolutivamente para recompensarte con una dosis de dopamina cada vez que percibes que estás cerca de algo que tu biología considera valioso: comida, sexo, estatus, conexión social. Pero aquí está el giro cruel. La dopamina no se libera cuando consigues lo que quieres, se libera cuando lo estás persiguiendo. La anticipación es el placer. La conquista es el fin del placer. Cuando finalmente obtienes lo que buscabas, el cerebro reduce la señal dopaminérgica e inmediatamente comienza a buscar el siguiente objetivo. No porque seas ambicioso, no porque seas codicioso, sino porque ese mecanismo fue el que permitió que tus ancestros sobrevivieran. Un animal que se siente permanentemente satisfecho deja de buscar recursos y muere.
La insatisfacción crónica es una herramienta de supervivencia. El problema es que tú ya no vives en la sabana, ya no necesitas ese mecanismo para sobrevivir cada día, pero el cerebro no sabe eso. Él sigue disparando las mismas señales que disparaba hace 100.000 años, y tú, consciente o inconscientemente, obedeces. Por eso la persona que compra un coche nuevo siente euforia durante 3 semanas y luego vuelve a su estado emocional de base. Por eso la que consigue el ascenso que tanto esperaba siente satisfacción por un mes y después empieza a querer el siguiente nivel. Por eso la que se enamora y siente que por fin encontró lo que buscaba, años después se pregunta si esto es todo. No es ingratitud, no es defecto de carácter, es neurología. Y luego está la trampa más antigua de todas, el amor. Se nos enseña desde niños que el amor es el sentido de la vida, que si encuentras a la persona correcta, todo lo demás encaja. Las películas lo confirman, las canciones lo repiten, las familias lo esperan de ti. El amor como destino, el amor como salvación. Schopenhauer veía el amor de otra manera. Para él, el amor romántico no es un fenómeno espiritual ni una conexión profunda entre dos almas, es un mecanismo biológico sofisticado. La naturaleza, esa fuerza impersonal que no tiene preferencias ni compasión, necesita que las especies se reproduzcan, y para lograrlo, diseñó la atracción como una trampa perfecta. Sentimos que elegimos libremente, sentimos que esa persona específica es única, irreemplazable, excepcional. Pero Schopenhauer diría que lo que realmente ocurre es que nuestra biología está evaluando, de manera completamente inconsciente, qué tan buenos genes tiene esa persona para combinarlos con los nuestros. La sensación de amor es real, el proceso que la genera no tiene nada de romántico. Y una vez dentro de la trampa, el sufrimiento toma formas distintas. Si somos rechazados, el dolor es devastador y puede durar años. Si conseguimos lo que queremos, el deseo inicial inevitablemente se transforma. La pasión que sentíamos al principio no puede sostenerse indefinidamente porque el cerebro se adapta a los estímulos que se repiten. Lo que era extraordinario se vuelve ordinario, y entonces empieza la búsqueda, consciente o no, de algo que vuelva a encender esa llama. Las parejas que permanecen juntas enfrentan otro tipo de sufrimiento. Los celos, la rutina, las expectativas no cumplidas, la pérdida de la identidad individual, el miedo al abandono, y las que se separan cargan con el peso de la pérdida, de la historia compartida, de los proyectos rotos. No hay salida limpia. Schopenhauer no decía esto para amargarte, lo decía para que abrieras los ojos y dejaras de buscar en el amor una promesa que no puede cumplir. Ahora habla de algo que rara vez se dice en voz alta. La naturaleza no está de tu lado. Desde que somos pequeños, nos enseñan a admirar el mundo natural, el océano, las montañas, los amaneceres. Y hay belleza ahí, nadie lo niega. Pero esa misma naturaleza que fotografías para tus redes sociales también devora crías vivas, consume cuerpos desde adentro con parásitos, condena a millones de seres a una existencia de miedo constante antes de morir de forma violenta. La naturaleza no es buena ni mala, es completamente indiferente. Esa indiferencia incluye tu vida. El universo no tiene un plan para ti. No hay una narrativa cósmica en la que tu sufrimiento tiene un propósito, en la que el dolor que sientes hoy se convertirá en la fortaleza de mañana. Eso es una historia que los seres humanos nos contamos a nosotros mismos para poder seguir funcionando. Eso lo sabía Schopenhauer, y por eso fue tan impopular en su época, porque se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar, que el sufrimiento no es el precio que pagas por la felicidad que vendrá después. El sufrimiento es la condición base de la existencia, no la excepción, la regla. Piénsalo fríamente. Nacemos en un estado de absoluta dependencia y vulnerabilidad. Pasamos la infancia aprendiendo reglas que no elegimos. La adolescencia es un campo de minas emocional. La adultez es una carrera continua por la supervivencia económica, el reconocimiento social, la salud que se va deteriorando. Y al final, sin excepción, el cuerpo colapsa. Las personas que amamos desaparecen. Nosotros mismos desaparecemos. No hay privilegio, no hay riqueza, no hay logro que exima a nadie de ese proceso. Entonces llega la pregunta inevitable.
Si todo esto es cierto, si la vida está estructuralmente orientada hacia la frustración, si el deseo es una trampa, si la naturaleza es indiferente, ¿qué hacemos con eso? Aquí es donde Schopenhauer se separa del nihilismo superficial, porque no dice que no vale la pena vivir, dice que vale la pena vivir de otra manera. La primera salida que propone es la reducción del deseo, no como resignación pasiva ni como derrota, sino como acto de lucidez. Cuanto menos deseas, menos sufres. Cuando aprendes a distinguir entre lo que genuinamente necesitas y lo que el mundo te ha convencido de querer, empiezas a recuperar algo que la mayoría de la gente nunca tiene: agencia real sobre tu propia vida. Esto no significa vivir sin metas, significa dejar de creer que alcanzar esas metas te va a completar. Significa poder disfrutar el proceso sin que tu bienestar emocional dependa de sus resultados. La segunda salida está en la contemplación y el arte. Schopenhauer creía que en los momentos en que nos entregamos genuinamente a la música, a la literatura, a cualquier forma de expresión estética profunda, la voluntad se silencia brevemente, el deseo se detiene, y en ese silencio hay algo que se parece, aunque no sea idéntico, a la paz. No es evasión. Es el único espacio donde el ser humano puede, aunque sea momentáneamente, salir de la rueda. Y hay algo más, algo que Schopenhauer no esperarías encontrar en un filósofo tan severo: la compasión. Si todos estamos atrapados en el mismo mecanismo, si todos sufrimos por las mismas razones estructurales, entonces el sufrimiento del otro no es ajeno a ti, es el espejo de lo tuyo. Esa comprensión, cuando es genuina y no solo intelectual, cambia la forma en que te relacionas con los demás, no desde la lástima, desde el reconocimiento. Reconoces al otro porque sabes lo que significa desear sin poder alcanzar, amar y ser traicionado, trabajar toda la vida sin sentir que fue suficiente. Y ese reconocimiento es la base de la única conexión humana que no está contaminada por el ego ni por el interés. Hay una diferencia fundamental entre vivir dormido y vivir consciente. La persona que vive dormida persigue lo que le dijeron que debía perseguir, siente las emociones que le dijeron que debía sentir, mide su valor según los criterios que alguien más estableció. Y al final de su vida, a menudo se pregunta qué fue de todo aquello que alguna vez quiso para sí misma. La persona que vive consciente también sufre. Eso no desaparece, pero sufre con conocimiento de causa. Sabe por qué duele, sabe qué es real y qué es una construcción. Y esa claridad, aunque no sea reconfortante, le da algo que el autoengaño nunca puede dar: dignidad. Schopenhauer era un hombre amargo en muchos sentidos. Su vida personal fue complicada, sus relaciones difíciles, su carácter espinoso, pero fue honesto en una forma que muy pocos han sido. Y esa honestidad, aunque duela, es un regalo. Porque la alternativa no es la felicidad. La alternativa es la ilusión de la felicidad. Y hay algo profundamente irrespetuoso contigo mismo en elegir vivir dentro de una ilusión cuando tienes la capacidad de ver más allá. La pregunta que te dejo no es si Schopenhauer tenía razón en todo. Probablemente no. Ningún ser humano la tiene. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con lo que acabas de ver? Puedes cerrar esta ventana y volver al ciclo. No hay juicio en eso. La mayoría lo hace. El cerebro está diseñado para protegerse de las verdades incómodas, para minimizarlas, para digerirlas rápido y seguir adelante como si nada. O puedes quedarte con la incomodidad un momento más. Puedes preguntarte qué deseos tuyos son genuinamente tuyos y cuáles te fueron implantados. Puedes preguntarte qué estás persiguiendo y por qué. Puedes preguntarte si la vida que estás viviendo es la que elegirías si tuvieras información completa. No hace falta llegar a conclusiones hoy. El pensamiento honesto no tiene prisa. Pero si algo de lo que escuchaste aquí resonó, si algo te movió, si reconociste en estas palabras algo que ya sabías pero no te habías permitido formular, entonces no dejes que eso se pierda. Guárdalo. Vuelve a él, deja que te acompañe. Porque en un mundo que trabaja incansablemente para mantenerte distraído,
La lucidez es el acto más subversivo que puedes cometer. Y este espacio es exactamente para eso.